Si esta noche tu mente no quiere apagarse, quédate aquí. En los próximos minutos te llevaré a un lugar donde la lluvia cae despacio, el mundo se detiene y tu cuerpo por fin recuerda cómo descansar. No necesitas hacer nada, solo escuchar, porque esta historia no está hecha solo para entretenerte, está hecha para sostenerte, para arrullarte, para regalarte ese sueño que llevas días buscando. Quédate, deja que esta noche te encuentre en paz. La noche había caído de manera delicada sobre la costa, como un velo suave que se despliega sin prisa. Una lluvia tranquila descendía desde el cielo, transformando todo en un escenario de calma líquida. Las luces amarillentas de los faroles del paseo marítimo dibujaban reflejos temblorosos sobre los charcos, y el olor a sal mojada impregnaba el aire de una forma reconfortante, como si el océano mismo se hubiera acercado a abrazar la tierra. En medio de esa escena serena, una pequeña posada se levantaba justo en el borde del acantilado. Su fachada era de madera antigua, pintada de un azul suave que el tiempo había desgastado con cariño. Sobre la puerta, un letrero de hierro forjado se balanceaba al ritmo de la brisa, mostrando el nombre del lugar, la Posada del Mar Susurrante. En ese instante, tú llegabas allí después de un viaje largo y silencioso. Habías tomado un tren que se deslizaba lentamente entre colinas verdes, campos abiertos y pequeños pueblos dormidos. Durante el trayecto, el tamborileo de la lluvia sobre las ventanas del vagón había creado un ritmo acompasado, una especie de melodía hipnótica que te había hecho sentir a salvo, como si el mundo hubiera decidido detenerse un poco para que pudieras respirar sin prisa. Al bajar del tren, en la pequeña estación costera, el sonido de las gaviotas te recibió a lo lejos, junto con el eco distante de las olas golpeando las rocas. Era un paisaje que invitaba a la introspección, al descanso, al soltar lo que pesaba y dejar que la mente se quedara solo con lo esencial. Caminaste con calma por las calles empedradas del pueblo, escuchando cómo la lluvia bailaba sobre los paraguas y tejados. Las casas tenían ventanas pequeñas iluminadas desde dentro, como si cada hogar guardara un secreto cálido y reconfortante. Algunas tiendas aún estaban abiertas, una panadería de esquina que dejaba escapar el aroma suave del pan recién hecho, una tienda de libros con un gato dormido en el escaparate y un pequeño café que desprendía un olor irresistible a chocolate caliente. Pero lo que más llamaba tu atención era el océano. Aunque la neblina cubría parte del horizonte, podías ver la línea oscura del mar moviéndose con un vaivén lento y profundo, y podías sentir la promesa de calma que solo el mar en un día lluvioso puede ofrecer. Finalmente, alcanzaste la posada, empujaste la puerta de madera y el sonido de una campana suave anunció tu llegada. Dentro, la atmósfera era aún más acogedora que en el exterior. Una chimenea encendida crepitaba suavemente, llenando el aire con un aroma a leña quemada. Una alfombra mullida cubría el piso y las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes marinos, barcos antiguos y faros que parecían vigilar la noche. La dueña de la posada, una mujer de cabello canoso recogido en un moño suelto, te recibió con una sonrisa serena. «Bienvenido», dijo con voz suave, casi un susurro que combinaba perfectamente con el ambiente. «Llegaste justo a tiempo para disfrutar la lluvia desde la ventana más cálida de la casa». Te entregó la llave de tu habitación, una llave pequeña y plateada que llevaba grabado el número 7. Subiste por una escalera de madera,
escuchando cómo los escalones crujían con un sonido amistoso, como si te saludaran al pasar. Cuando abriste la puerta de la habitación, el panorama era exactamente lo que necesitabas. Una cama amplia con sábanas suaves, una lámpara de tono dorado que iluminaba todo con una calidez tenue y una ventana grande que daba directamente al océano. La lluvia golpeaba el vidrio de forma delicada, creando un patrón que parecía arrullar tus pensamientos. Dejaste tus cosas en una silla y te acercaste a la ventana. Afuera, el mar se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. Las olas eran lentas, profundas, con un movimiento constante que parecía conversar con la lluvia, como si ambas formaran parte de una misma canción. La brisa movía ligeramente los árboles cercanos y se oía el eco lejano de un tren que retomaba su camino hacia el interior del país. Te quedaste observando ese paisaje durante varios minutos, sintiendo cómo cada detalle te envolvía en una sensación de paz. En ese lugar remoto, donde el tiempo pasaba sin apuros, parecía fácil dejar atrás cualquier preocupación. Allí, lo único que importaba era la calma del presente. Después de un momento, decidiste bajar nuevamente para cenar algo caliente. En la planta baja, la dueña de la posada había preparado una sopa aromática que llenaba el lugar con un olor delicioso. Había pan recién horneado, mantequilla, té de menta y una pequeña vela encendida en cada mesa. Te sentaste frente a la chimenea. El calor del fuego te fue envolviendo lentamente, como una manta invisible. Cada cucharada de sopa era suave, reconfortante, y los sonidos del mar y la lluvia entraban por las ventanas entreabiertas, combinándose con el crujido de la madera incandescente. Mientras comías, comenzaste a sentir todo tu cuerpo relajarse, los hombros, el cuello, las manos. Cada parte de ti parecía soltar un peso que llevaba cargando desde hacía tiempo. La lluvia afuera no era una molestia, sino un acompañante perfecto. El día había sido largo, pero ahora, dentro de esa posada cálida, parecía que por fin podías respirar con libertad. Cuando terminaste, la dueña se acercó y dejó una taza de té frente a ti. Este té ayuda a dormir profundamente, susurró, y hoy el mar está especialmente amable. Tomaste la taza entre tus manos, dejando que el calor te envolviera. El aroma suave del té te llenó los sentidos, y ahí, mientras la lluvia seguía cantando afuera, la verdadera historia estaba por comenzar. Con la taza de té todavía tibia entre tus manos, permaneciste sentado frente a la chimenea un largo rato. El fuego chisporroteaba de manera rítmica, casi musical, como si también formara parte de la atmósfera tranquila que envolvía la posada. La lluvia seguía cayendo con suavidad, golpeando las ventanas en un compás perfecto que invitaba a cerrar los ojos. La dueña de la posada se movía con pasos ligeros por el salón, acomodando algunas mesas y apagando luces que ya no hacían falta. Con cada lámpara que quedaba en penumbra, el ambiente se volvía más íntimo, más propicio para descansar. Era como si el lugar entero supiera que ya era hora de bajar la intensidad, de dejar que el silencio hablara por sí mismo. Al terminar tu té, te levantaste con calma. La dueña te dedicó una sonrisa tranquila, como si supiera exactamente lo que estabas por hacer. Descansa, te dijo, sin necesidad de más palabras. Subiste nuevamente por la escalera de madera. Esta vez, el sonido de los escalones parecía más suave, casi susurrante. Era como si la casa te reconociera ya como parte de ese espacio sereno, y todo se adaptara para brindarte descanso. Al entrar a tu habitación, te dejaste envolver por la luz tenue de la lámpara y el sonido constante del océano que llegaba desde la ventana. El mar parecía respirar un vaivén lento y profundo que marcaba un tempo perfecto para que tu mente comenzara a flotar entre la vigilia y el sueño. Te acercaste al ventanal. Afuera, la lluvia había disminuido aún más, transformándose en una llovizna fina que caía casi sin peso. El cielo era un lienzo gris azulado
apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba entre las nubes. En la distancia podías ver el faro del puerto encendiendo y apagando su luz en intervalos largos y pausados. Cada destello parecía saludar a los barcos que quizá navegaban en esos momentos, o a quienes, como tú, buscaban un poco de paz. Decidiste abrir un poco la ventana. Una brisa fresca y salada entró en la habitación, trayendo consigo aromas del mar, algas, madera mojada, la esencia del océano vivo. La mezcla era tan suave y purificadora que sentiste tu pecho expandirse. La cama esperaba como un refugio, las sábanas eran suaves al tacto y al sentarte en ellas, el colchón cedió solo lo necesario para envolverte. Te acostaste despacio, dejando que tus músculos se acomodaran sin esfuerzo. La lluvia, el mar, el murmullo lejano del pueblo, todo conspiraba para crear un ambiente perfecto. Cerraste los ojos un momento, pero no para dormir aún, sino para sentir. Inspiraste profundo. El olor a madera húmeda y mar hizo que tus pensamientos se volvieran más ligeros. Expiraste lento, y con ese suspiro se fue gran parte de la tensión que habías traído desde la ciudad. Afuera, escuchaste el sonido de un tren distante atravesando la noche. No era un ruido molesto, al contrario, era un recordatorio suave de que otros caminos existían, de que el mundo seguía, pero tú no necesitabas estar en ninguna parte más que allí, en esa habitación cálida junto al mar. Con los ojos cerrados comenzaste a imaginar cómo sería el amanecer en ese lugar. El sonido de las gaviotas al despertar, la luz suave entrando por la ventana, el aroma del café recién hecho en la planta baja, y mientras tejías esa imagen en tu mente, la lluvia volvió a intensificarse un poco, creando un sonido constante que acariciaba los sentidos. No sabías en qué momento exacto tu respiración se volvió más lenta, más profunda. Era como si la posada entera estuviera sincronizando tu ritmo interno con el suyo propio, pausado, cálido, protector. Te sentías seguro, contenido, casi flotando. Pasaron varios minutos así, simplemente escuchando. No hacía falta pensar, ni recordar, ni planear. El presente era suficiente. Y justo ahí, cuando estabas comenzando a deslizarte hacia los primeros bordes del sueño, escuchaste algo inesperado. Un golpe suave, como si alguien tocara la puerta con extrema delicadeza. No era un sonido abrupto ni alarmante. Al contrario, era un toque lento, casi tímido, como si se tratara de alguien que no quería interrumpir tu paz, pero necesitaba tu atención. Abriste los ojos con suavidad. El ambiente seguía siendo tranquilo y la lluvia mantenía su canto. Te incorporaste despacio. ¿Quién podría ser a esas horas? En una posada tan pequeña, no había muchas opciones. Te levantaste, sintiendo el piso cálido bajo tus pies. Caminaste hacia la puerta y la abriste apenas un poco. Frente a ti estaba la dueña, con una lámpara pequeña en la mano y una mirada serena. «Lamento molestarte», dijo con voz baja, «pero creo que hay algo que deberías ver, algo que solo ocurre cuando la lluvia es así de tranquila». Su tono no era urgente, sino invitante, como si te estuviera ofreciendo un pequeño tesoro secreto que solo compartía con quienes realmente sabían apreciar la calma de ese lugar. Y así, aún medio dormido, la seguiste. La dueña de la posada avanzaba por el pasillo con pasos lentos, sosteniendo su pequeña lámpara de aceite. La luz danzaba suavemente en las paredes de madera, proyectando sombras cálidas que parecían moverse al ritmo de la lluvia. Tú la seguías con calma, todavía envuelto en esa sensación semidormida en la que la realidad y el sueño empiezan a confundirse. El aire estaba impregnado de un aroma suave, una mezcla de sal, madera húmeda y algo más, algo dulce, difícil de identificar, pero profundamente reconfortante. Era un olor que hacía pensar en cosas lejanas, en recuerdos que no sabías si eran tuyos o de algún lugar más antiguo. La dueña llegó hasta el final del pasillo, donde había una pequeña puerta con una ventana redonda en la parte superior. A través de ella se veía una claridad tenue,
que venía del exterior. La mujer empujó la puerta con cuidado y el sonido de la lluvia se escuchó más claro, más cercano. «Esto solo sucede algunas noches al año», susurró, bajando la lámpara para que no te encandilara. «Y siempre ocurre cuando el mar y la lluvia están en perfecto acuerdo». Te invitó a salir a una terraza cubierta que daba directamente al océano. Era un espacio protegido del viento, con barandales de madera y algunas plantas que se mecían con suavidad. Y allí, justo delante de ti, se desplegaba una escena increíblemente serena. La lluvia caía en líneas finas sobre la superficie del mar, creando miles de pequeños destellos cada vez que las gotas tocaban el agua. Era como si el océano estuviera cubierto por un manto de luces diminutas. El sonido era profundo pero suave, como un susurro inmenso hecho de miles de voces líquidas. El faro, a lo lejos, enviaba su luz en intervalos pausados. Cada destello iluminaba por un instante la neblina, revelando el contorno de las olas que se elevaban y descendían con lentitud. Pero había algo más, algo que la dueña te señaló con la mano. «Mira allí», dijo con voz casi inaudible. Seguiste la dirección de su dedo y viste una línea luminosa avanzando sobre el agua. No era un rayo ni un reflejo del faro, era algo más sutil, una especie de resplandor suave que flotaba sobre la superficie del mar, moviéndose con un ritmo pausado. «Es el camino de lluvia», explicó la dueña, «una ilusión que solo aparece cuando la lluvia cae así, tan fina que el mar la absorbe sin romperse». Los pescadores solían decir que era el sendero por donde los sueños viajan hacia la costa. La imagen era tan hipnótica que te quedaste sin palabras. La luz se extendía en un trazo que parecía invitarte a seguirlo, como si fuera un sendero hacia un lugar desconocido pero terriblemente atractivo. La dueña sonrió levemente al ver tu expresión. «No todos los huéspedes lo ven», dijo. «Solo aquellos que llegan al pueblo en los días en que el corazón está cansado pero dispuesto a renovarse». Sus palabras se sintieron como una caricia suave. Te apoyaste en el barandal, dejando que la brisa fresca te acariciara el rostro. El mar, la lluvia, el resplandor, todo parecía formar parte de una misma respiración profunda. Después de un rato, la dueña dejó la lámpara en una mesa cercana y se colocó a tu lado. «Cuando yo era niña», dijo en voz baja, «creía que este camino de luz llevaba a un lugar donde todos los pensamientos se volvían ligeros, como si el mar los tomara y los guardara por ti. Los mayores decían que, si caminabas mentalmente ese sendero, podías dormir profundamente y despertar con una claridad nueva». Te quedaste mirando el resplandor, imaginando cómo sería seguirlo, no físicamente, claro, sino en la mente. Dejar que todo lo que pesaba se deslizara hacia ese punto de luz y desapareciera. La idea te produjo un alivio tan suave que inhalaste profundamente sin darte cuenta. El sonido del mar, la lluvia cayendo en un ritmo perfecto, el olor de la noche salada, el faro pulsando a lo lejos. Todo te invitaba a soltar. «Si quieres», dijo la dueña, «puedo mostrarte cómo se hace. No es un ritual ni nada parecido, solo una forma de escuchar al mar sin forzarlo, una pequeña guía para descansar». Te giraste hacia ella, intrigado a pesar del sueño que comenzaba a pesarte en los párpados. «Cierra los ojos un momento», indicó, «y escucha». Lo hiciste. Respiraste profundo. La brisa fresca rozó tu piel y el sonido de la lluvia se volvió más presente, más envolvente. La voz de la dueña llegó como un susurro. «Imagina el camino del mar brillando. Imagina que tus pensamientos son pequeñas luces que colocas sobre él. No necesitas elegir cuáles, solo deja que aparezcan. Y observa cómo el mar las toma, una a una, cómo se las lleva con suavidad, cómo desaparecen sin ruido, sin prisa, sin peso,
Su voz era tan cálida que parecía parte del viento, parte de la noche misma. El mar es paciente, continuó, no juzga, solo recibe, solo calma. En ese punto, todo tu cuerpo comenzó a hundirse en una sensación profunda de relajación. El pecho se expandió, los hombros cedieron, el aire entraba sin esfuerzo. Era como si la noche hubiera esperado exactamente ese instante para sostenerte con más firmeza. La dueña no dijo nada más, no hacía falta. Te quedaste allí con los ojos cerrados, dejando que la escena te envolviera. De pronto, la sensación de sueño fue tan profunda, tan cálida, que sentiste una ligera necesidad de recostarte. La dueña notó tu respiración. Vamos, susurró, es hora de volver a tu habitación. La lluvia seguirá ahí para acompañarte. Abrió la puerta con cuidado. Tú la seguiste, casi flotando, sintiendo que cada paso era más suave que el anterior. La noche tenía más secretos, pero también sabía esperar. Caminaste por el pasillo detrás de la dueña de la posada, pero esta vez tus pasos eran distintos. Sentías como si el piso de madera se hubiese vuelto más blando, más acogedor, como si cada tabla supiera que estabas entrando en ese punto donde el sueño comienza a mezclarse con la realidad. Todo parecía más silencioso, incluso aunque el sonido del mar seguía ahí, murmurando detrás de las paredes, constante y protector. La lámpara que llevaba la dueña proyectaba una luz suave, dorada, que oscilaba con cada movimiento. Esa oscilación creaba una especie de vaivén hipnótico en las sombras. Subían, bajaban, se estiraban, igual que las olas del océano. Te diste cuenta de que, de alguna manera, la luz y las sombras tenían el mismo ritmo que el mar, como si la posada entera respirara contigo. Cuando llegaron a la puerta de tu habitación, la dueña se detuvo. No necesitas hacer nada más esta noche, dijo con una voz tan suave que parecía un eco más de la lluvia. Solo déjate llevar por lo que ya comenzó. Te entregó la lámpara, pero no para que iluminaras el lugar, simplemente para que sintieras su calor entre tus manos antes de irte a dormir. Era extraño, pero la calidez del vidrio templado parecía aliviarte algo más profundo que el frío del exterior, como si el simple contacto despertara una memoria antigua, una sensación de hogar, de protección, que no sabías que llevabas dentro. Entraste a la habitación despacio. La luz de la lámpara iluminó el borde de la cama, la mesa pequeña, la silla donde habías dejado tus cosas y ese ventanal amplio que daba al mar oscuro y lluvioso. La lluvia había cambiado de ritmo otra vez. Ya no era tan suave como antes, pero tampoco fuerte. Era un sonido constante, perfecto, que llenaba el aire sin sobresaltos. Un sonido que envolvía el espacio como una manta invisible. Colocaste la lámpara en la mesa de noche. La llama se acomodó y se quedó quieta, como si también supiera que había llegado el momento de calmarse. La cama te esperaba, suave, mullida, con las sábanas extendidas como si fueran una invitación abierta. Pero antes de acostarte, te acercaste a la ventana y entonces lo viste. El mar había cambiado de color. No era el azul profundo de antes, ni el gris oscuro de la lluvia. Era algo más suave, un tono entre plata y azul, casi como si estuviera iluminado desde dentro. Las olas parecían brillar cuando se acercaban a la orilla, como si cada cresta llevara un hilo de luz. La lluvia seguía cayendo, formando sobre la superficie del mar miles de puntos brillantes que de lejos parecían pequeñas estrellas cayendo del cielo. Y el resplandor del camino de lluvia seguía ahí, extendiéndose hacia el horizonte, como una línea perfecta que separaba el cielo del océano. Respiraste profundo. Ese paisaje tenía algo que no sabías poner en palabras. Algo que no era solo bello, era sanador. Al apoyarte en el marco de la ventana, sentiste la brisa entrar de nuevo. Estaba más fría que antes,
pero no incómoda. Era una frescura que abría el pecho, que aclaraba la mente, que hacía que cada latido se sintiera más lento y pleno. Cerraste los ojos unos segundos y escuchaste la lluvia sobre el techo, el mar respirando, el viento moviéndose como un susurro, el faro pulsando en la distancia, la quietud de la posada, el calor suave de la lámpara detrás de ti. Todo era un solo sonido, una sola presencia, una sola noche que te envolvía entera. Cuando abriste los ojos, la luz del camino en el mar parecía incluso más nítida, como si respondiera a tu respiración, como si te invitara nuevamente a dejar que tus pensamientos bajaran por él. Sin darte cuenta, te descubriste sonriendo. Habías llegado a ese lugar buscando descanso, pero lo que habías encontrado era algo más profundo. Una sensación de conexión contigo mismo que hacía mucho no sentías. Un silencio interno que no daba miedo, sino alivio. Finalmente apagaste la lámpara. La habitación quedó iluminada solo por la luz tenue del mar filtrándose por la ventana. Te acostaste. Las sábanas se acomodaron alrededor de tu cuerpo como si fueran agua tibia. El colchón cedió justo lo necesario para sostenerte. La almohada tenía la textura exacta para que tu cabeza encontrara un punto de apoyo perfecto. Respiraste nuevamente, lento, profundo, sin esfuerzo. Y entonces el sueño comenzó a llegar. Primero, como una sensación de peso agradable en los párpados, luego como un calor suave en el pecho, después como un susurro muy lejano, una especie de voz antigua que no decía palabras, pero que te invitaba a entregarte al descanso. La lluvia intensificó un poco su ritmo, como si celebrara que te estabas rindiendo al sueño. El mar respondió con un murmullo más grave. El viento se acomodó a su propio susurro. Y tú comenzaste a deslizarte, no hacia un sueño abrupto, sino hacia un descanso profundo, lento, como una marea que sube poco a poco, cubriéndolo todo con su calma. Antes de que tu mente se apagara por completo, escuchaste una última cosa, una frase suave que no sabías si venía del mar, de la posada o de tus propios pensamientos. Descansa, aquí estás a salvo. Y después solo quedaba la noche. No sabes cuánto tiempo dormiste. Las horas en la posada del mar, susurrante, no se comportan como en el resto del mundo. Aquí no avanzan, flotan, se derriten en una calma tan profunda que es imposible distinguir cuándo empieza el sueño y cuándo termina. Pero en algún punto, muy lejos dentro de ese descanso espeso y cálido, escuchaste un sonido diferente. No era la lluvia, aunque seguía presente como un murmullo suave. Era algo más liviano, más fresco, como si unas alas batieran el aire, mezclándose con la brisa. Gaviotas, muy lejanas, muy suaves, como si también estuvieran medio dormidas. Poco a poco comenzaste a despertar. No bruscamente, sino como cuando uno se desliza desde el fondo del océano hacia la superficie, sintiendo la luz crecer antes de abrir los ojos. Tu respiración era lenta, tu cuerpo estaba tibio, completamente relajado. La habitación estaba en penumbra, pero algo había cambiado. La lluvia no había desaparecido, pero antes era una melodía nocturna y ahora era un sonido matutino, abierta, ligera, fresca. Te quedaste tendido un instante, sintiendo todo lo que te rodeaba sin moverte. El mar respiraba a un ritmo distinto al de la noche. Las olas llegaban más suavemente. El viento traía consigo un aroma nuevo, algo así como hierba mojada y flores marinas. El amanecer estaba allí, esperando que despertaras del todo. Con calma abriste los ojos. La habitación tenía un toque de luz plateada que entraba por la ventana. Era una luz suave, casi tímida,
como si el sol también quisiera no molestar tu descanso. Las cortinas se movían apenas, dejando pasar ese brillo húmedo que anunciaba un nuevo día. Te sentaste lentamente en la cama. El colchón recordó tu forma y luego te dejó ir con la misma delicadeza de la noche. Ahí, desde la ventana, viste algo hermoso, el mar cubierto por un velo de neblina tenue. Parecía un espejo líquido. La lluvia fina caía en ángulos suaves, formando círculos perfectos sobre la superficie, y el cielo tenía un tono casi irreal. Una mezcla de rosa apagado, azul perlado y gris suave, un amanecer de lluvia, uno de esos que no muchas personas llegan a ver despiertas. Las gaviotas cruzaban la escena a lo lejos, planeando con pereza sobre el muelle. Sus sonidos eran más lentos que de costumbre, como si incluso ellas respetaran la calma de la mañana. Respiraste profundo. El aire entró frío, fresco, limpio. Sentiste cómo llenaba tus pulmones de una manera distinta a la ciudad, como si cada inhalación utilizara más espacio, más profundidad, más libertad. Te levantaste y te acercaste a la ventana. El frío del vidrio te tocó la piel de los dedos, recordándote que estabas ahí, presente, despierto, pero aún envuelto en aquella paz que parecía flotar en el ambiente. En el exterior, el camino de lluvia todavía brillaba, más tenue que en la noche, sí, pero seguía allí, una línea de luz plateada que se extendía hacia el horizonte. El amanecer lo hacía ver más real, como si pudiera tocarse, como si realmente fuera un sendero que guiaba a algún lugar. Te quedaste observándolo un largo rato, sintiendo que una parte de ti, una parte muy silenciosa, casi secreta, seguía recorriendo ese camino en tus pensamientos. Y entonces escuchaste un sonido conocido, un golpecito suave en la puerta. No alarmante, no urgente, solo una presencia amable que parecía decir: el día ha comenzado, ven cuando estés listo. La voz de la dueña llegó a través de la madera, cálida como siempre. Buenos días, preparé algo especial para el desayuno, por si te apetece. Su tono tenía una mezcla de sutileza y ternura que hacía imposible sentir prisa. Era una invitación al día, no una demanda. Te estiraste despacio. Los músculos se movieron con facilidad, como si hubieran descansado más de lo que esperabas. Te vestiste sin apuro, disfrutando la textura seca y suave de la ropa contra tu piel. Cuando abriste la puerta, la dueña te dedicó una sonrisa tranquila. Dormiste bien, dijo, pero no como una pregunta. Lo decía como alguien que lo había visto antes, una y otra vez, en viajeros que llegaban cansados y despertaban con el alma más ligera. Te guió hacia la escalera. A cada paso, el aroma del desayuno se hacía más intenso. Pan tostado, mantequilla derretida, mermelada casera y algo más, algo cálido y especiado, canela. El salón estaba iluminado por lámparas pequeñas y por la luz difusa que entraba desde las ventanas. La chimenea seguía encendida, pero más suave, en un fuego lento que mantenía el lugar tibio sin necesidad de llamar la atención. En una de las mesas te esperaba un desayuno sencillo, pero perfecto. Una taza de té humeante, un tazón pequeño de avena tibia con un toque de miel, pan caliente, una fruta fresca cortada en trozos y una vela encendida de aroma suave. Este es un desayuno para despertarse despacio. Se retiró para dejarte tu espacio. Te sentaste y sentiste cómo el calor del té te envolvía las manos. El primer sorbo fue como una caricia al interior del pecho, suave, tibio, dulce, perfecto para una mañana como esa. Mientras comías despacio, el sonido de la lluvia seguía acompañando el lugar,
como una música de fondo hecha para ese instante. Nada sobraba, nada faltaba. El día apenas estaba comenzando, pero se sentía como si ya estuvieras en medio de un sueño, y sin saberlo, estabas a punto de descubrir algo más sobre la posada, algo que no todos los huéspedes llegaban a vivir, algo que solo ocurría después del primer amanecer de lluvia. Terminaste el desayuno lentamente, disfrutando cada sorbo, cada bocado, cada instante. El salón de la posada estaba casi en silencio, salvo por el sonido de la lluvia que seguía cayendo con la misma suavidad constante. Esa lluvia parecía conocer a la perfección qué ritmo necesitaba tu cuerpo para conservar la calma. La dueña regresó después de un tiempo. No caminaba con prisa. Sus pasos eran ligeros, casi flotaban. Parecía más una presencia que una persona, como si hubiera nacido en esa posada y fuera parte de su madera, de su olor, de su luz. Me alegra que hayas dormido tan bien, dijo, acomodando con delicadeza una servilleta en la mesa contigua. El mar tiene maneras muy particulares de cuidar a quien lo necesita. Se detuvo un instante, observándote con esa expresión profunda y tranquila que parecía ver más allá de tu rostro. ¿Te apetece salir un momento?, preguntó. Hay algo que ocurre después del primer amanecer con lluvia, algo que solo sucede una vez por temporada. La forma en que lo dijo, sin misterio exagerado, sin intención de sorprender, hacía que su invitación fuera imposible de rechazar. Era como si te ofreciera ver un pequeño milagro cotidiano, uno que la mayoría de las personas ignoraría porque viven demasiado deprisa. Asentiste. Ella sonrió. Bien, ponte algo abrigado, indicó con un gesto leve de cabeza. Te espero afuera. Te levantaste despacio y regresaste a tu habitación para tomar tu abrigo. El aire era un poco más frío y la lluvia había empezado a caer en gotas ligeramente más gruesas, aunque seguía siendo un sonido suave, cómodo, perfecto. Al bajar de nuevo, la dueña te esperaba junto a la puerta principal de la posada. Llevaba botas de lluvia, un abrigo largo grisáceo y un paraguas oscuro que extendió antes de abrir la puerta hacia el exterior. Ven, dijo compartiendo el paraguas contigo. El olor del amanecer lluvioso te envolvió inmediatamente, una mezcla de sal, humedad, madera mojada y algo fresco, casi floral, que provenía de la vegetación cercana al acantilado. El camino estaba resbaladizo por la lluvia, pero la dueña avanzaba con seguridad y tú seguiste sus pasos. La pequeña calle que conectaba la posada con la costa estaba casi desierta. Solo una persona mayor, protegida bajo un portal, miraba el mar con una taza en la mano. El cielo seguía gris claro, pero era un gris suave, casi brillante. Había una luz especial en el ambiente, una luz que no venía del sol, sino del propio mar. La dueña te llevó hacia un mirador pequeño, una plataforma de madera que sobresalía justo encima del acantilado. Desde allí, el mar se veía enorme, inmenso, vivo. Las olas golpeaban las rocas con movimientos lentos y majestuosos, como si bailaran una coreografía muy antigua. Y entonces lo escuchaste. Al principio apenas un murmullo, luego un susurro más claro y después algo completamente nítido, una voz, no una voz humana, no una voz identificable. Era el sonido del mar hablando, no en palabras, claro, sino en un patrón distinto al de la noche, un patrón que sonaba organizado, como si las olas respondieran directamente a la lluvia. ¿Lo notas?, preguntó la dueña. Te quedaste en silencio escuchando. La lluvia caía en el agua. Los golpes eran finos, constantes, regulares, pero cada vez que una gota tocaba la superficie del mar, la ola siguiente parecía contestar con un sonido más grave, profundo. Era como una conversación entre la lluvia y el océano. Lo llamamos el murmullo del retorno, explicó la dueña. Solo ocurre después de una noche de lluvia tranquila.
Cuando el mar ha tenido tiempo de suavizar todo lo que trae consigo, la dueña dio unos pasos hacia la baranda. Dicen que en este murmullo el mar devuelve lo que las personas dejaron ir la noche anterior, continuó, no para que lo recuperen, sino para mostrar que ha sido escuchado. El viento sopló con más fuerza un instante, levantando mechones de tu cabello. Luego volvió a calmarse. Las olas siguieron su ritmo, la lluvia mantuvo su compás, el murmullo persistió. Anoche, dijo la dueña, pusiste algo sobre el camino de lluvia. No importa si fue un pensamiento, un recuerdo, un cansancio, un miedo. El mar lo tomó y ahora te lo devuelve transformado. Te giraste hacia ella sin saber muy bien qué decir. La dueña continuó, escúchalo. Lo que escuches en este murmullo no es un mensaje del mar, es un mensaje tuyo, solo que ahora, dicho con más calma, respiraste profundo. El sonido entró por tus oídos como una corriente cálida. Las olas se desarmaban en espuma blanca, la lluvia seguía cayendo con un ritmo casi perfecto. El murmullo se hizo más claro, y en ese momento, algo dentro de ti se aflojó, un pensamiento que no habías formulado, una sensación que llevabas tiempo ignorando, una palabra que no habías querido decirte. No era una frase completa, no era un mensaje explícito, era más bien un reconocimiento, una claridad suave, escondida detrás de la cortina de tu propia respiración. El mar no te estaba hablando, era tu propia voz, más limpia, más honesta, más lenta. Te apoyaste en la baranda, dejando que el sonido te envolviera entero. La dueña esperó a tu lado en silencio. Ella sabía que era un momento importante, uno que nunca se debe interrumpir, un momento que solo existe en las mañanas como esa. Seguiste ahí, apoyado en la baranda del mirador, mientras el murmullo del mar continuaba su diálogo sereno con la lluvia. La dueña permanecía a tu lado, sin apurar nada, sin intentar interpretar por ti lo que estaba ocurriendo. Sabía que cada persona escuchaba algo distinto y que esa diferencia era lo más valioso. El murmullo no decía palabras reconocibles, no era un idioma, no era un sonido articulado, era algo más simple y a la vez más profundo, un ritmo que coincidía con tu respiración, y eso lo convertía en un mensaje. Cada ola traía un golpe suave contra las rocas y después retrocedía con un susurro que parecía borrar algo en tu mente. La lluvia caía en un tempo hipnótico sobre la superficie del mar, repitiendo una melodía que tranquilizaba el pecho, que hacía que tus hombros descendieran con libertad, como si hubieras soltado un peso que no sabías que estabas cargando. No estabas pensando, estabas escuchando, y eso cambiaba todo. En un momento, tu vista se perdió en el horizonte. La neblina seguía cubriendo parte del mar, pero había una claridad creciente en el cielo. La luz del amanecer se filtraba entre las nubes, creando destellos suaves que se mezclaban con el camino de lluvia aún visible. Aunque debilitándose poco a poco, el murmullo cambió entonces, solo un matiz casi imperceptible, como si lo que el mar tenía para decirte ahora fuera una última frase, un último eco, algo que venía desde muy adentro, y lo escuchaste. No con los oídos, con algo más interno, más lento, más silencioso. Una idea, una realidad simple, una verdad suave. Estás más cansado de lo que reconoces y también estás más fuerte de lo que crees. Respira, no tienes que correr. No sabías si eran pensamientos nuevos o pensamientos antiguos que al fin habían encontrado espacio para mostrarse, pero por primera vez en mucho tiempo esas frases no dolían, no pesaban, eran neutrales, amables,
como si vinieran desde un lugar seguro y no desde la presión del día a día. Cerraste los ojos, la brisa golpeó tu rostro con suavidad, la lluvia siguió cayendo y el murmullo del mar parecía, por un instante, envolverte como un abrazo inmenso. Eso es, susurró la dueña sin mirarte directamente, como si supiera que estabas dentro de un momento delicado. No luches con lo que escuchas, tampoco intentes agarrarlo, solo déjalo pasar por ti. Respiraste una vez más lento, más profundo, y de pronto el murmullo se fue apagando, no del todo, pero volvió a mezclarse con el sonido natural del océano. Las olas regresaron a su ritmo habitual, ese vaivén constante que tiene el mar cuando simplemente existe. El fenómeno había terminado. La dueña se acomodó el abrigo mientras la lluvia seguía cayendo. Eso era todo, dijo con una sonrisa tranquila. Lo que viniste a buscar ya lo encontraste. Aunque no lo hayas notado del todo, se giró para caminar hacia la posada, y tú la seguiste unos pasos atrás, aún procesando la sensación que había quedado en tu pecho. Una mezcla de calma, comprensión y una especie de gratitud silenciosa. Volvieron por el mismo camino, bajo el mismo paraguas. Las gotas golpeaban la tela con un ritmo más suave ahora, como si incluso la lluvia se sintiera satisfecha después de haber dicho lo que tenía que decir. Cuando llegaron a la entrada de la posada, la dueña se detuvo y señaló una mesa cercana donde había dejado una bandeja de madera. Con 2 tazas. Hace frío, dijo. Preparé una infusión especial para este momento. Entraron. La chimenea seguía encendida, ofreciendo una luz anaranjada y calmante que hacía juego con el ambiente carpintero de la sala. El olor a té recién hecho llenaba el aire. La mezcla tenía notas de lavanda, limón suave y algo herbal que no pudiste identificar, pero que se sentía como un soplo de aire limpio en el interior del cuerpo. La dueña tomó asiento frente a ti y dejó que el silencio se instalara otro instante. No era un silencio incómodo, era un silencio amable, un puente para que la calma se terminara de asentar. Cada persona que escucha el murmullo del retorno, dijo mientras soplaba su té, recibe algo distinto. A veces es claridad, a veces alivio, a veces una simple pausa que permite seguir caminando. Te miró con calidez. Sea lo que sea que hayas escuchado, está bien, no hace falta entenderlo hoy. A veces las respuestas llegan después, cuando uno menos se lo espera. Tomaste un sorbo de la infusión. El calor recorrió tu garganta, bajó al pecho y luego pareció expandirse hacia los brazos y las piernas. Tu cuerpo se sintió aún más ligero que antes, casi flotante. Cuando estés listo, continuó la dueña, hay algo más que puede interesarte. Un lugar aquí en el pueblo que muy pocos visitantes conocen y que solo se recomienda visitar después de escuchar al mar. Se inclinó hacia atrás, con esa sonrisa pequeña que parecía guardarse un secreto amable. Es un sitio donde la lluvia suena diferente y creo que te gustará. La infusión tibia seguía envolviendo tu cuerpo con esa calidez que parecía venir no solo de las hierbas, sino del propio espíritu del pueblo. Bebiste un poco más, dejando que cada sorbo fuera un pequeño descanso. Dentro del descanso, la lluvia afuera continuaba con su ritmo paciente, golpeando los cristales de la posada con un murmullo que ya te resultaba familiar, casi íntimo. La dueña esperó a que terminaras la taza antes de levantarse. Ven, dijo con esa voz suave que parecía formar parte del clima mismo. Te mostraré ese lugar. Te pusiste de pie y la seguiste fuera del salón principal. Esta vez no tomaron el pasillo de arriba, ni el que conducía al mirador. En lugar de eso, la dueña abrió una puerta lateral que no habías notado antes. Era una entrada pequeña, de madera vieja, cubierta por una cortina ligera que impedía ver lo que había más allá. No solemos abrir esta parte a los huéspedes, explicó, pero creo que te hará bien. Ambos atravesaron la puerta. Un pasillo largo
angosto y tenuemente iluminado, se extendía frente a ti. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas, pescadores en el muelle, retratos de mujeres con vestidos largos, imágenes de barcos que ya no existían. Pero todas las fotografías tenían una cosa en común: siempre había lluvia. En cada escena, la lluvia caía en distintos tonos y formas, como si fuese la esencia del lugar. Mientras caminaban, la luz se volvía más tenue, hasta que solo quedaba una iluminación suave procedente de unas lámparas de hierro forjado. «Este pasillo lleva al rincón más antiguo de la posada», dijo la dueña, «uno que se construyó antes incluso de que existiera el pueblo completo». La brisa de la lluvia comenzó a sentirse más fuerte, incluso antes de llegar al final del corredor. Un olor diferente impregnó el aire. Era lluvia, pero no la lluvia que habías oído desde la ventana del cuarto, ni la del mirador, ni la de la calle. Era un aroma más profundo, más mineral, más frío, como si esa lluvia proviniera de un tiempo distinto. Llegaron a otra puerta, esta vez de piedra. En la parte superior había un pequeño símbolo tallado, ondas entrelazadas, semicírculos, gotas. «Aquí es», murmuró la dueña, «pero prepárate. La lluvia aquí no suena como en ninguna otra parte». Abrió la puerta lentamente, y lo que apareció delante de ti no parecía parte de una posada, parecía parte de un sueño. Era un patio interior antiguo, completamente al aire libre, aunque protegido por altos muros de piedra cubiertos de musgo. Las plantas colgantes, los helechos y las flores húmedas crecían en rincones irregulares, como si nadie los hubiera plantado y hubieran decidido nacer por sí solos. Y en el centro, una fuente circular, hecha de piedra gris, donde el agua caía en hilos finos desde un borde alto, casi invisible. Pero no fue la vista lo que te impactó primero, fue el sonido. La lluvia aquí tenía una voz diferente. No era un golpeteo sobre el techo, ni un murmullo sobre el mar. Era una melodía hecha de gotas que caían sobre piedra, sobre hojas, sobre la superficie de la fuente. Cada golpe producía un tono distinto, algunos más graves, otros más agudos, pero todos armonizaban entre sí de una forma tan perfecta que parecía imposible que fuera natural. La dueña avanzó despacio y se quedó a tu lado. «Este lugar tiene más de 100 años», susurró. «Antes era un patio de descanso para los pescadores. Aquí venían para escuchar la lluvia cuando el mar estaba demasiado bravo para salir a navegar». Se acercó un poco a la fuente. «Dicen que este rincón fue construido para que la lluvia tuviera un lenguaje propio. Aquí, cada gota encuentra su nota. Cada hoja aporta un ritmo. Cada piedra hace vibrar el aire de una forma única, y quien se sienta a escucharlo». La dueña dejó la frase en el aire, permitiendo que el sonido completara la idea. Cerraste los ojos. Las gotas caían en distintas velocidades. Algunas golpeaban la piedra con un sonido hueco, otras rebotaban sobre las hojas, creando un tintineo delicado. Otras resbalaban por los bordes de la fuente, generando un suspiro suave. No era una canción, no era música, pero sí era un ritmo, uno que coincidía con tu respiración. Tu pecho subía y bajaba en sincronía. Tu mente se aquietaba más de lo que creías posible. El cuerpo entero se relajaba en oleadas lentas, profundas. «Este lugar», continuó la dueña, apenas en un hilo de voz, «es donde la gente venía a reconectar con lo que había perdido, con su claridad, con su ritmo interno, con su descanso». El agua de la fuente brillaba con las gotas que caían desde arriba, rompiendo la superficie en círculos perfectos que se expandían lentamente, una y otra vez, sin fin. Abriste los ojos. El patio parecía un santuario, no religioso, no místico, sino un santuario de calma. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras», dijo la dueña.
La lluvia se encargará del resto. Después de decir eso, se retiró en silencio, dejándote solo con la melodía de la lluvia. Te sentaste en un pequeño banco de piedra cercano a la fuente. El frío era agradable, la humedad se sentía viva. Las gotas seguían su concierto perfecto. Y allí, en ese rincón escondido de la posada, tu mente comenzó a entrar en un estado aún más profundo de descanso. No era sueño todavía, era algo previo, como si el cuerpo estuviera reacomodándose para un descanso más largo. Cuando inhalabas, el sonido se volvía más nítido. Cuando exhalabas, todo parecía más ligero. La lluvia estaba ordenando tu interior, gota a gota, sonido a sonido, capa a capa, y sentiste, sin necesidad de entenderlo, que ese lugar no solo era antiguo, era sabio. Te quedaste sentado frente a la fuente, escuchando cómo la lluvia componía su propio lenguaje sobre cada rincón del patio. Al principio, intentabas identificar los sonidos, cuál provenía de una hoja, cuál de la piedra, cuál de la superficie del agua, pero pronto descubriste que no era necesario. De hecho, cuanto menos tratabas de distinguir cada nota, más armoniosa se volvía la melodía. La lluvia hacía su trabajo sin pedir permiso. Entraba en tu mente con suavidad, no para llenarla, sino para despejarla. En el aire había un olor fresco, casi medicinal. La humedad traía consigo una limpieza profunda, una pureza que no se encontraba en lugares secos. Sentiste cómo cada inhalación expandía tus pulmones y cada exhalación te permitía soltar un poco más del cansancio que todavía vivía dentro de ti. Hubo un momento en que el sonido de la fuente se volvió más claro, como si el agua hubiese cambiado su caída. La superficie del agua parecía emitir un brillo tenue, casi imperceptible, y ese brillo se mezclaba con la luz del cielo gris perlado del amanecer. Cerraste los ojos, la temperatura fresca del aire rozó tu piel, la humedad acarició tu rostro, y la música de la lluvia siguió su ritmo perfecto. Entonces ocurrió algo curioso. Tu respiración empezó a sincronizarse con el sonido del agua. No sabías cómo había sucedido. Simplemente tu cuerpo comenzó a inhalar cuando la lluvia golpeaba con mayor suavidad y a exhalar justo cuando el agua del centro de la fuente hacía un sonido más profundo. Era como si la lluvia estuviera dirigiendo una orquesta interna, afinando tus sensaciones y ajustando tu ritmo. En ese estado tan lento y tan pleno, hubo un instante en que tu mente se quedó completamente quieta, sin ideas, sin recuerdos, sin preocupaciones, solo un silencio inmenso dentro de ti, acompañado por el sonido constante del agua. Era una sensación increíble, un descanso desconocido, una pausa perfecta. No sabías cuánto tiempo pasó. En ese rincón de la posada, el tiempo se volvía líquido, igual que el agua de la fuente. Podrían haber sido minutos, podrían haber sido horas, pero finalmente escuchaste un sonido distinto. No provenía de la fuente ni de la lluvia, era un golpe suave, rítmico, repetido, pasos sobre la piedra mojada. Abriste los ojos lentamente. La lluvia seguía cayendo, pero ahora había alguien cruzando el patio. No era la dueña, era un hombre mayor, de cabello blanco, ropa oscura y botas que brillaban por la humedad. Caminaba con tranquilidad, con una postura serena, como si estuviera acostumbrado a moverse entre la lluvia sin sentir prisa. Se detuvo junto a un tallo de bambú que crecía en una esquina del patio. Apoyó allí la mano, cerró los ojos un momento y respiró profundo, igual que tú habías estado haciendo hacía unos segundos. Había algo en él, una calma antigua, una paz que parecía formar parte del patio, o quizás el patio formaba parte de él. Cuando abrió los ojos, te miró, no con sorpresa, no con curiosidad, sino con una mirada que decía:
entiendo por qué estás aquí. Se acercó despacio, sin imponerse, sin interrumpir la música suave de la lluvia. Pocas personas llegan a este patio, dijo con una voz grave, pero cálida. A la mayoría les basta con escuchar el mar. La forma en que habló te hizo sentir que estabas ante alguien que conocía cada rincón del lugar, cada secreta melodía que la lluvia producía en ese espacio. Pero tú llegaste hasta aquí porque la noche no era suficiente. Continuó, porque tu descanso necesitaba algo más profundo. Se sentó en el banco de piedra a tu lado, dejando espacio de sobra, sin invadir tu cercanía. Este patio no es mágico, dijo con serenidad. No cura nada, pero ayuda a escuchar lo que no puede oírse en medio del ruido de la vida. Pasó su mano por la superficie de la fuente, dejando que el agua corriera entre sus dedos. La lluvia cuando cae en este patio tiene un propósito, añadió. Ordena. Se giró hacia ti, sin urgencia. No solo limpia, no solo humedece, ordena. Y cuando dijo esa palabra, algo hizo clic dentro de ti. No porque la entendieras en un sentido racional, sino porque sentiste su verdad dentro del pecho. Las gotas golpearon la fuente con un ritmo más marcado. El agua descendió en hilos más gruesos. Las hojas vibraron suavemente. Era como si la lluvia respondiera a ese momento. El hombre mayor cerró los ojos otra vez, inspiró profundamente y habló en un tono aún más suave. Hay días en que uno no necesita respuestas, solo necesita que todo dentro de uno encuentre su lugar. Sus palabras eran tan simples y al mismo tiempo tan certeras. Sentiste tu pecho aflojarse una vez más, como si la lluvia hubiera colocado suavemente cada cosa dentro de ti en el sitio correcto. Él abrió los ojos, se incorporó y con un gesto de respeto hizo una ligera inclinación de cabeza. Quédate cuanto necesites, dijo. La lluvia ya te está haciendo el trabajo. Y así, sin explicaciones, sin ruido, el hombre mayor se alejó caminando hacia el extremo opuesto del patio, perdiéndose entre la neblina suave que entraba desde el cielo abierto. Volviste a mirar la fuente. La lluvia seguía componiendo su melodía. Tu respiración seguía compasada. Tu cuerpo estaba tan ligero que casi no lo sentías. En ese momento te diste cuenta de algo. La posada no solo era un refugio contra la tormenta externa, también era un refugio contra la tormenta interna. Y tú, por primera vez en mucho tiempo, estabas realmente descansando. Te quedaste un rato más en el patio interior, dejando que cada gota terminara de acomodar tus pensamientos. El silencio interno que sentías no era un vacío, era un orden suave, como si todas las piezas dentro de ti hubieran encontrado un lugar más cómodo, más respirable. La lluvia siguió cayendo con ese ritmo que parecía hecho a mano, artesanal, perfecto para calmar. La fuente continuaba, repitiendo su canción líquida. El musgo en las piedras brillaba con un verde profundo, casi esmeralda. El aire estaba quieto, frío, purificador. Finalmente te pusiste de pie, no por prisa, no por inquietud, simplemente porque algo dentro de ti te impulsaba a avanzar al siguiente paso, como si la mañana aún tuviera algo preparado para mostrarte. Saliste del patio despacio, empujando la puerta de piedra que dejaste entreabierta a tus espaldas. El pasillo que te había traído hasta allí seguía iluminado con la misma luz tenue de antes. Las fotografías antiguas parecían mirarte con complicidad. Rostros de pescadores bajo la lluvia, niños jugando entre charcos, mujeres en ventanas empañadas, gaviotas volando en cielos tormentosos. Era como si todos esos retratos supieran exactamente lo que estabas sintiendo. Una calma profunda, real, que no se encontraba fácilmente. Al llegar al salón principal, la dueña del lugar estaba junto a la chimenea, revisando una pequeña libreta. Alzaba la vista de vez en cuando,
observando el fuego como si leyera en él señales que el resto del mundo no podía ver. Cuando te vio, sonrió. Estuviste en el patio más tiempo de lo que esperaba, comentó suavemente. Eso es una buena señal. Yo no dijiste nada, no hacía falta. Ella entendió la expresión en tu rostro, una mezcla de serenidad y un descanso que apenas empezaba a sentarse. A veces la lluvia habla demasiado claro allí, añadió. Y uno necesita unos momentos para regresar del todo. Guardó la libreta y se acercó. Si te parece, puedo llevarte a otro lugar. Uno que suele sorprender incluso a quienes se creen ya completamente tranquilos. No había prisa en su voz, no había expectativas, solo una invitación. Asentiste. La dueña tomó un paraguas distinto esta vez, uno translúcido, casi cristalino, que dejaba ver las gotas deslizarse como pequeñas estrellas líquidas. Abrió la puerta principal y salieron al exterior. La lluvia seguía cayendo, ligera pero constante. El aire estaba fresco, con el aroma limpio que solo existe después de horas de llovizna suave. Las calles del pueblo estaban casi vacías. Algunas ventanas tenían velas encendidas. Una mujer barría suavemente su porche. Como si el mundo no fuera más complicado que eso, un perro dormía bajo un toldo, moviendo sus patas en sueños. Todo tenía la simplicidad de un día recién empezado. La dueña avanzó por un sendero lateral, estrecho, casi escondido entre dos casas antiguas, con paredes de piedra y techos inclinados. Este camino casi nadie lo usa, dijo mientras caminaban, no porque sea difícil o peligroso, sino porque es lento. Se detuvo un momento para observar cómo la lluvia resbalaba por el paraguas, y la mayoría de las personas ya no recuerdan cómo caminar despacio. El sendero se abría a una especie de túnel natural, formado por árboles arqueados, cuyas ramas goteaban perlas de lluvia que caían en intervalos irregulares, un coro vegetal. El olor a tierra mojada se volvió más intenso, el sonido del viento se volvió más bajo, el sendero tenía vida propia. Este es el camino húmedo, explicó la dueña. No tiene ningún misterio especial, salvo el hecho de que al recorrerlo uno no puede avanzar rápido. Continuó caminando, con pasos lentos pero firmes. Cuando era niña, mi abuela me decía que este sendero se encarga de que cada persona encuentre su ritmo interno, dijo sonriendo. Sea cual sea, apenas avanzaban unos metros por minuto, y no porque no pudieras caminar más rápido, sino porque no querías. Algo en el aire obligaba a bajar la velocidad, a inhalar profundamente, a mirar cada detalle, las gotas colgando de las hojas, el sonido del agua en la tierra, la textura del tronco de los árboles, la neblina que entraba suave desde el mar. Era un camino para quienes no tenían prisa, y tú, por primera vez en mucho tiempo, no tenías prisa. Cada paso se sentía como un movimiento hacia adentro, como si estuvieras explorando un lugar interno que había estado demasiado apretado, demasiado lleno, demasiado tenso, y ahora parecía comenzar a abrirse. La dueña volvió a hablar, pero su voz era apenas un murmullo acompañado por la lluvia. Dicen que quien recorre este camino bajo la lluvia encuentra una parte de sí que creía perdida. No parecía metafórico, parecía evidente, como si el sendero realmente guardara pedacitos de calma para aquellos que sabían caminarlo. Seguiste avanzando. Los sonidos se mezclaron, lluvia sobre tierra, hojas susurrando, gotas golpeando charcos pequeños, tu respiración lenta. Todo parecía parte de la misma música. El sendero llevaba a algún lugar, pero aún no podías verlo, y tampoco hacía falta. Todo lo importante estaba ocurriendo mientras caminabas. A mitad del trayecto, la dueña se detuvo, se volvió hacia ti, y con un tono aún más suave, dijo: lo que está al final del camino, solo te lo mostraré si todavía sientes que debes verlo. Este sendero decide quién está listo. Y entonces te miró con calma, sosteniendo el paraguas cristalino.
quieres seguir, y así, entre la lluvia suave del sendero y la luz tenue del amanecer, sentiste que todo dentro de ti estaba exactamente donde debía estar. No había tensión, no había prisa, solo una calma profunda, de esas que no se olvidan fácilmente. La posada del mar, susurrante, se quedaba atrás, pero la paz que encontraste allí, esa te acompañaría mucho más allá de este momento. Mientras el sonido del agua seguía danzando sobre las hojas y el viento acunaba las últimas palabras del día, tu respiración volvió a sincronizarse con la lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, tu mente estaba ligera, tu cuerpo descansado y tu corazón tranquilo. Es hora de entregarte al sueño. Dejar que tus pensamientos se deslicen suavemente hacia la noche. Dejar que la calma que descubriste hoy te arrope por completo. Y antes de que cierres los ojos del todo, quiero decirte algo. Si esta historia te ayudó a relajarte, a desconectar o simplemente a encontrar un momento de paz, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más relatos así, suaves, cálidos y hechos para acompañarte en esas noches donde tu mente necesita descansar. Dale like si te gustó. Comparte este video con alguien que necesite un respiro y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia nueva. Ahora sí, respira profundo, deja que la lluvia te arrulle y permite que el sueño llegue sin esfuerzo. Descansa. Nos vemos en la próxima historia.